las invitaciones han estado ahí siempre. Yo he gastado tiempo ya huyó, Dios siempre. Y dinero haciendo esas invitaciones, pero imagínate, un hombre que juega gol los miércoles. Ese Cristian. No va, nunca puede. Matero pero mire, poniéndome serio, lo cierto es que, óigame, qué lamentable. Ya ni siquiera al pueblo de Baní, ni siquiera le dejan el 21 de noviembre tranquilo. O sea, esta banda de delincuentes, porque es una banda de funcionarios medios y bajos del Estado, guardias, funcionarios municipales y empresarios y gentes de que tienen algún poder político. Antes era el PLD, ahora es el PRM, que intentan y intentan acabar con las dunas. Y yo repito lo que tengo 20 años diciendo. Pasan las cosas y aquí no hay gobierno, ni Policía Nacional, ni DNI, ni Ministerio de Defensa, ni Fuerzas Armadas, ni la CIA, ni la KGB, para hacer algo tan simple como evitar que se destruya unas dunas, que es mucho más que un atractivo turístico, porque las dunas no existen por un verso de Góngora. Las dunas es fruto de un proceso de millones de años. Además la única del Caribe, con un atractivo importantísimo, pero sobre todo fundamental en términos medioambientales. Ni siquiera, señores, uno tiene 20 años en esto. Pasan los gobiernos, pasan los ministros de Medio Ambiente. Usted habla, yo recuerdo mi última conversación con Orlando Jorge Mera fue en una de esas tantas invasiones. Entonces yo lo llamaba mucho y insistía mucho. Y nos vimos en la despedida de doña Rosa Gómez de Mejía. Y ahí me dijo, ya como ministerio yo hice todo lo que podía hacer, que era apresarlos y someterlos. Pero ¿qué pasa? Que el sometimiento no basta, porque las multas son muy pequeñas y no hay interés político, interés político en controlar esto. Yo lo único que he hecho es siempre la advertencia, que el día en que se forme un grupo patriótico de vocación terrorista y queme 4 camiones o haga cosas peores, entonces todos hablarán de que Baní ha perdido su tradicional decencia, laboriosidad y su vocación para la paz que ha tenido siempre Baní. Pero la verdad es que miren que lo estoy diciendo hoy en paz, tranquilo, pero la verdad es que ya uno no sabe qué hacer, a quién hacer el llamado. Uno ha hablado con todo el que tiene alguna cuota de poder, del presidente para abajo, y tiene un ombligo delante, uno ha hablado y lo ha hecho Miguel Franjul, lo ha hecho Luisín Mejía. Nosotros siempre nos hemos ocupado de hacer ese lobismo de buena fe para defender las cosas de Baní, pero las dunas es mucho más que un atractivo de Baní. Las dunas son otra cosa. Y no hemos tenido gobierno. Van ya PRM 2000-2004, PLD, ahora toca el PRM otra vez. 2020, 2020-2024, vamos para el 28. Y esto sigue pasando. Yo decía ahorita que apenas hace 8 meses, 8 meses, se lanzó el señor ministro de entonces, Seara Hatton, y una vez más se prometió invertir lo que fuera necesario para evitar Pero ahí estamos. Yo lo único que digo es esto, que el día en que ocurra una tragedia, ojalá que no vengan, aunque yo sé que sí lo harán, a aplicar de manera selectiva, como yo siempre digo, porque hay una aplicación selectiva de las leyes. Fíjense cómo hay unos delincuentes hace 30 años que están desbaratando unas dunas y no hay ley ni hay autoridades para eso. El día en que alguien viole la ley en su indignación por lo que está pasando en Baní, ustedes verán la efectividad del Ministerio Público y de lo que usted quiera en contra de eso. Pero bueno, una noticia fundamental para nosotros en un mundo geopolítico como el que estamos es esta selección de Adriano Espaillat, norteamericano muy dominicano al mismo tiempo, como el presidente del caucus del Congreso en el área hispana, del caucus hispano del Congreso de los Estados Unidos,
que reúne a unos 43 legisladores. El valor político, diplomático que tiene eso para la República Dominicana es mucho, sobre todo en un momento donde necesitamos más que nunca colocar nuestra gente en posiciones importantes. Hace más de 30 años que uno vivió en los Estados Unidos, y yo decía entonces, me reunía con los líderes, que ya estaba Adriano ahí. Digo, mira, este poder económico que tenemos los dominicanos, hay que buscar la manera de que tenga una expresión política. En ese entonces no había, creo que un regidor, un señor que ahora recientemente la Fundación Corripio le hizo un reconocimiento el Día del Inmigrante. Creo que era el único que era creo que regidor del estado de Nueva York. Concejal. Algo así. O concejal, exactamente, que es lo mismo más o menos que regidor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que miren, han pasado 30 años y hemos avanzado bastante, menos de lo que debemos, queda mucho por hacer, pero es una gran cosa que tengamos a Adriano Espaillat ahí, porque estas posiciones dan mucho poder de agenda, que es algo que necesita muy mucho la diplomacia dominicana. Miren cómo recibimos la mala noticia de que no habrá fuerza de paz para Haití. ¿Por qué? Bueno, porque no lo quieren 2 de los 5 países que tienen derecho a voto en las Naciones Unidas. ¿Y por qué no lo quieren? Mira, el pretexto público es que ellos no están satisfechos con los resultados de los boinas azules, las fuerzas de paz de la ONU, los del azul, ¿no? Ellos no están de acuerdo con eso porque no ha dado los resultados esperados. Bueno, señor, pero si no ha dado los resultados esperados, vamos a hacer los ajustes para que en el caso de Haití sí dé resultados. Bueno, resulta que no, porque ese no es el porqué. El porqué tiene que ver con esta guerra mundial, tercera guerra mundial que estamos viviendo. Es un asunto totalmente geopolítico, una guerra de Occidente contra Rusia, yo lo explicaba ayer, una guerra contra China, y que ahí está la amenaza de Trump, que yo no sé cómo se va a hacer si pone ese 60% de arancel a los productos chinos al mercado estadounidense. Pero Trump es indecible. ¿Cómo se van a hacer los norteamericanos para comprar? Sí, yo anoche hablaba con un político español de altas luces y me decía que él había hablado con algunos dominicanos aquí en las últimas semanas y que le llamaba la atención lo relativamente tranquilo que vivimos nosotros con relación a la incertidumbre que hay ahora mismo en Europa. Y me lo dijo a partir de que en la medida en que Occidente está utilizando a Ucrania para agredir a Rusia, ya Rusia cambió su estrategia de defensa y ya advirtió que a partir de ahora todo país con armas nucleares que ayude a Ucrania se va a tomar como una agresión de ese país con bombas nucleares. Inglaterra y Estados Unidos. Entonces esas son palabras mayores. Nosotros estamos aquí entretenidos en nuestros asuntos, pero mientras lo hablamos aquí, y nosotros, insisto, estamos ahí, que el PRM, que dijo el PLD, ahora se está hablando mucho del pacto, del listín, resulta que el mundo está en peligro. Decía Cabral, que llueva, el mundo está en peligro. Cuidado, hombre pequeño, los grandes se han reunido. Resulta que los grandes están peleando. Fíjense cómo uno revisa la prensa y se encuentra con que hay otro ataque ayer al norte de Gaza, 66 muertos. Pero antes de ayer hubo otro 22 muertos del ejército de prácticas terroristas israelí, el ejército, a territorios de Gaza. Porque hubo un inaceptable atentado terrorista en octubre contra Israel que inmediatamente daba derecho a Israel a reaccionar. Y uno apoyó la reacción de Israel ante la agresión. Ahora, pasó esa reacción de Israel, ya en los últimos meses es un genocidio.
O sea, Israel ha decidido arrasar toda la zona. Es decir, como ustedes, su gobierno, que es también, igual que el ejército israelí, otra banda terrorista, nos agredió a nosotros los israelíes, nosotros hemos tomado unilateralmente la decisión de arrasar. E incluso este penúltimo ataque, ya están destruyendo los hospitales. Los hospitales. O sea, es un genocidio. Mientras la ONU, insisto, por eso es que a nosotros nos prestan tan poca atención. Cuando Europa, Estados Unidos, la Inglaterra mira a este caso haitiano, dominico-haitiano, ellos le dan un par de tres. Porque ellos están en otra cosa, en una geopolítica, en una tercera guerra mundial no declarada. Y para ellos es la lógica que una vez yo discutí mucho con un señor periodista, no voy a mencionar, de un diario de Estados Unidos, que yo le decía, el problema de ustedes es que se le olvida a los estadounidenses y a los europeos que en la medida en que existe un país fallido, ingobernable, en un momento de guerra mundial no declarada y de prácticas terroristas por gobiernos como el ejército israelí, más la zona palestina, que también hay muchos terroristas, en una situación así, yo creo que Europa y sobre todo Estados Unidos deberían tomarse el tema haitiano de manera diferente. Los Estados Unidos deberían estar más interesados en cierta estabilidad, aunque sea un déspota ilustrado. Aquellos, si les recuerdo a los norteamericanos, aquellos hijos de puta como ¿cuál fue? Fue Somoza, que le dijeron, pero ¿qué es ese? Sí, ese será hijo de puta, pero ese es nuestro hijo de puta. O sea, hay un momento donde los norteamericanos, frente al avance comunista, deciden, no, aquí tú estás conmigo y atacas a quien yo quiero que tú ataques, o yo te tumbo. Entonces ahí optaron por gobiernos militares tiránicos y asesinos. Entonces, en esta situación estamos en medio los dominicanos. Por eso yo creo que este pacto del Listín Diario, que tiene una serie de ejes temáticos, que son los grandes problemas nacionales que ustedes conocen. Tenemos que hacer un pacto fiscal, hay que mejorar la salud y la seguridad social, la educación, que es pilar del progreso social y económico. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo del crecimiento demográfico, la lucha contra la pobreza en el ordenamiento territorial, que ya tenemos ley en ese sentido, y también el medio ambiente y el cambio climático. Pero dejé la segunda, que es la más importante, que es el tema de la migración haitiana y el control de la frontera. Yo creo que donde sí se puede lograr acuerdos, porque puede haber menos politiquería, y en este caso la oposición y el PRM gubernamental y el gobierno pueden quizás ceder un poquito más, es llegar a acuerdos para que haya una posición conjunta del PLD, la Fuerza del Pueblo y el gobierno en el tema haitiano. Mira, vamos a seguir siendo cínicos y desmemoriados en el tema educación, medio ambiente, porque este es un problema que se arrastra. Es decir, que aquí no hay inocentes. Ahora la crítica es, lógicamente, al que está gobernando, que es el PRM. Pero ¿qué le puede decir de cambio climático, defensa del medio ambiente, defensa de las dunas, salud, seguridad social, educación? ¿Qué le puede decir el PLD y la Fuerza del Pueblo al pueblo dominicano de estos temas? O sea, ¿con qué moral usted va a criticar lo que todos le criticamos al gobierno actual, que puede hacer más en estos temas? Entonces, en estos temas, que se entretenga el cinismo político. Y yo critico lo que antes yo apoyé y el gobierno hace lo que antes criticaba, lo que antes se criticaba. Muy bien, ahora hay un solo tema. Yo me quedo con un solo tema, no con dos, con un solo tema. Hagan ese acuerdo, señores políticos, con los líderes económicos, por supuesto, también. Que la embajada del visto bueno para que no nos
boicoteen la cosa. Sin la embajada aquí no pasa nada importante. Pero creo que con el tema haitiano tenemos urgentemente que ponernos de acuerdo. Y esto es tan serio que ustedes ven cómo iniciativa viene, iniciativa van, pero los resultados son los mismos. Porque se tomó muy envalentonado el Palacio Nacional y vamos a deportar 11,000 por mes. Y yo decía, ajá, ¿y dónde está? Semanales. Perdón, semanales, son 40,000 mensuales. Y yo decía, ¿y dónde está la logística para usted sacar esa cantidad? O los va a subir en una camiona y los va a estrellar allá o estrellar, como se dice correctamente, en la frontera dominico-haitiana. Porque hay un protocolo, usted no está recogiendo vacas para llevarla ahí al lado. Son seres humanos que tienen derechos. Entonces, ¿dónde está? ¿Se ha creado esa estrategia? Esa logística no existe. Pero además, ¿de qué manera? Porque aquí hay una realidad que no se quiere aceptar. Y es que los empleadores y parte de los dominicanos no queremos tener haitianos circulando en las calles y tú ver esos negritos caminando por Arroyo Hondo, pero sí queremos que haya haitianos, y si es indocumentados mucho mejor, para que hagan el trabajo duro en la República Dominicana. O sea, hay que partir de la realidad de que el país necesita defender su frontera, necesita aplicar una política de migración, expulsar a los que haya que expulsar que no tengan documentos, pero al mismo tiempo hay que hacer un proceso de regularización. ¿Por qué? Bueno, porque aquí, por un asunto de movilidad social que podemos explicar otro día, resulta que el trabajo duro ya no lo está haciendo el dominicano. Y no solamente por un asunto de salario, sino por un asunto también de movilidad social. O sea, yo no quiero trabajar 8 horas en una finca de arroz en Villarriba. Yo prefiero ir a Macorís y motoconchar, si soy dominicano. O hacer 20,000 cosas más. Y esto tiene que ver con una cosa logística y de lo que ustedes quieran, pero también tiene que ver mucho con la parte cultural, la simbología que tiene eso. Yo contaba hace días que en España no hay españolas cuidando envejecientes en las casas. No hay española que vaya 2 días a la semana a limpiar las casas de los ricos. Porque son vagas las españolas. Porque ahí hay desempleo, en España hay desempleo. ¿Por qué? Bueno, porque yo, ciudadano español, no tengo por qué dedicarme a cuidar un envejeciente 6 días a la semana, más o menos 24 horas, porque cuando usted cuida a un envejeciente, ahí no hay descanso. Entonces, yo español no quiero esto, yo me quedo en este otro asunto. Entonces, yo creo que de todas estas propuestas que hay, educación, medio ambiente, cambio climático, crecimiento demográfico, salud, seguridad social, pacto fiscal y equilibrio presupuestario, creo que los políticos deben hacer un alto en el camino, como aquellas palabras del hermano Pablo en nuestra querida Radio Santa María, y ponerse de acuerdo en uno solo. ¿Qué vamos a hacer con el drama dominicano, con un pueblo haitiano cuya mano de obra es ya indispensable para todo trabajo duro, desde agropecuaria a construcción, al mismo tiempo que hay un problema ya de una gravedad tal que en la medida en que siempre hay una constante inmigración, antes solo la capital, algo de Baní, Santiago, algo de La Vega, San Francisco, en la medida en que hay ese tipo de inmigración, pues llegará el momento donde se va a presentar una situación sumamente grave. Entonces, aquí estos líderes, atención, Abinader, Medina, Leonel, tienen que llegar a un acuerdo de enterrar el hacha del cinismo y la ironía política a un lado, y que uno no critique lo que hacía y que el otro no haga lo que criticaba, para que nos organicemos. Porque entre tantos problemas como tenemos, y tenemos
muchos problemas, ninguno más importante que el control de la frontera, la regularización de ese extranjero que necesitamos, la expulsión del indocumentado que no necesitamos y políticas de integración social a esas comunidades, porque aquí el odio está dando frutos. Al punto, yo decía ayer, de que ahora mismo un haitiano, entre 500,000 y 1,000,000 que puede haber aquí, asesina violentamente a un dominicano y el resto de los dominicanos se cree, y así lo dicen en las redes, en el derecho de matar, quemarle la casa y asesinar, no a ese señor, asesino, genocida, lo que usted quiera, terrorista, a ese señor que hizo eso, no, a todos los dominicanos. Y pobre del pueblo dominicano en Madrid o en Nueva York o en Boston, si la gente de Boston, de Madrid o de Nueva York hubiese decidido en los 80, cuando el microtráfico de los Estados Unidos, de Nueva York y de Boston lo liderábamos los dominicanos, si hubiese decidido salir a asesinar y a matar al millón de dominicanos que en ese entonces había, en donde la inmensa mayoría son trabajadores excepcionales. A ver qué vamos a hacer con